Chile, un país que termina en el hielo del fin del mundo y comienza en el desierto más árido del planeta. Una franja de tierra aislada, protegida por montañas gigantescas. Para nosotros, los Andes son una muralla que nos separa de lo desconocido, pero ¿y si no son una barrera? ¿Y si en realidad son un faro? Durante décadas, los cielos de Chile han sido escenario de eventos que la lógica humana simplemente no puede explicar. Luces que desafían la gravedad, radares militares que captan masas gigantescas de metal moviéndose en el silencio absoluto de la noche y personas que jamás volvieron a ser las mismas tras mirar hacia la oscuridad. Hoy vamos a desenterrar los relatos más oscuros de nuestra tierra, casos reales, relatos perturbadores, porque en la inmensidad de la noche chilena, definitivamente, no estamos solos. Acto 1. La noche de los centinelas. El caso Cabo Valdés. Madrugada del 25 de abril de 1977. Plena pampa yuscana. La temperatura está bajo cero. Un frío que no solo quema la piel, sino que te entumece los pensamientos. Un grupo de jóvenes conscriptos del Ejército de Chile, al mando del cabo Armando Valdés, realiza una guardia rutinaria. Su misión: cuidar los caballos del regimiento. Es la época más tensa de la dictadura. La Guerra Fría respira en la nuca de Sudamérica y cualquier movimiento extraño en la frontera es sinónimo de alerta máxima. Los soldados tienen los dedos congelados sobre los gatillos de sus fusiles. El silencio es absoluto, pero la amenaza que estaba a punto de descender sobre ellos no conocía de fronteras ni de guerras humanas. Eran casi las 4 de la mañana cuando los caballos enloquecieron. Relinchaban y tiraban de sus ataduras, con los ojos desorbitados por el terror. Los soldados se pusieron en pie de un salto y entonces la noche entera desapareció. De la nada, tras los cerros, una inmensa luz violeta emergió en el más absoluto y sepulcral silencio. No había sonido de motores, no había ráfagas de viento, solo una luz antinatural que lo devoraba todo. Minutos después, un segundo objeto se desprendió de la oscuridad, una esfera brillante, enceguecedora, que descendió lentamente hasta posarse a tan solo 500 metros del campamento. El terror paralizó a los jóvenes conscriptos. Sus mentes intentaban procesar lo imposible. Ante lo desconocido y viendo a sus hombres petrificados, el cabo Valdés tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Valdés cargó su fusil, ordenó a sus hombres apagar la fogata y mantenerse a cubierto. Caminó solo hacia aquella luz cegadora. Sus pasos crujían sobre la tierra helada. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, levantó el arma y con toda la fuerza de sus pulmones gritó: ¡Identifíquense! Y en un abrir y cerrar de ojos, Valdés desapareció. Los soldados, presas del pánico, comenzaron a llamarlo. Gritaban su nombre en la inmensidad de la pampa. ¡Cabo Valdés! ¡Mi cabo! Ninguna respuesta. Algunos lloraban, otros apuntaban sus armas hacia la luz, temblando. Pasaron 5 minutos, 10 minutos, 15 eternos minutos de una agonía indescriptible. La mente humana empieza a fracturarse cuando se enfrenta a algo que rompe todas las reglas de la realidad. Y entonces, justo cuando pensaban que lo habían perdido para siempre, Valdés cayó del cielo. Literalmente, se desplomó desde la oscuridad, aterrizando a escasos metros de donde los soldados lo buscaban. Pero el hombre que volvió no era el mismo que se había ido 15 minutos atrás. El cabo estaba en estado de shock, catatónico. Sus ojos estaban desorbitados, inyectados en sangre, fijos en un punto vacío. Temblaba violentamente. Pero hubo 2 detalles que congelaron la sangre de los soldados. El primero: Valdés tenía una espesa barba de al menos 5 o 6 días, a pesar de que todos lo habían visto afeitarse esa misma tarde antes de la guardia. El segundo detalle, y quizás el más macabro: su reloj de pulsera se había detenido a las 4:30 de la mañana, pero el fechador análogo, el pequeño calendario del reloj, marcaba que había pasado 5 días en el futuro. Para ellos, habían pasado solo 15 minutos. Para el cuerpo de Valdés, en esa luz, habían pasado casi una semana. Antes de desmayarse por completo, el cabo Valdés miró a sus soldados. Su rostro ya no era el de el líder firme, era el rostro de un hombre que había mirado directamente al abismo, con una voz gutural, extraña, que no parecía pertenecerle a él. Pronunció una frase que hasta el día de hoy hace eco en los rincones más oscuros de la ufología mundial. Ustedes no saben quiénes somos,
ni de dónde venimos. Aunque décadas después Valdés intentó desmentir su propia historia, presionado por el ejército, el acoso mediático y sus propias creencias religiosas, los soldados presentes esa noche, aquellos que vieron a su superior desvanecerse en el aire y volver del futuro, jamás han cambiado una sola coma de su versión. Lo que se llevó al cabo Valdés durante esos 15 minutos y a dónde lo llevaron sigue siendo un secreto que la cordillera guarda con un celo aterrador. Buenas tardes, Canal 13 de Televisión de Santiago. Cabo, relátenos cómo ocurrió esta experiencia suya. Bueno, prácticamente gran parte de la historia que me ocurrió a mí, la anécdota, se puede decir. Yo siempre creí en estas cosas sobrenaturales, problemas extraterrestres, o llámese lo que quieran llamarle. ¿Usted cuando ocurrió el hecho con quién estaba? Estaba con mi patrulla. ¿Cuánta gente formaba esa patrulla? 7 hombres. ¿Y cómo ocurre la aparición? Estábamos de guardia nosotros tranquilamente conversando, charlando para no quedarnos dormidos en la noche, como los soldados tenían 2 apostados de guardia y vinieron a comunicar de que ocurría algún fenómeno afuera. No, yo concurrí al lugar de los hechos, o sea, a distancia vimos una cosa luminosa que descendía y se perdía detrás del cerro, a unos 1500 metros. Por lo tanto yo ordené a mis hombres que apagáramos el fuego y lo cubriéramos porque parece que eso le llamaba mucho la atención. Este paso que vimos de tapar el fuego, el fenómeno se retiró hacia atrás y se mantuvo ahí por largo de mucho tiempo, por lo menos yo creo 1 hora estuvo ahí delante de nosotros. Después de esto yo me separé de mis hombres unos 4 metros a vista de ellos y de ahí donde ya yo prácticamente pierdo la película porque ellos cuentan que desaparecí delante de ellos. Y después como a los 15 minutos ellos me buscaron, me llamaron, me buscaron. Y es increíble porque a 4 metros de distancia yo no podía alejarme más de 50 metros sin que me vieran. Me buscaron, no me encontraron. Y después me estuvieron esperando, aterrorizados seguramente. O sea, increíble, yo he desaparecido y llegué igual como por arte de magia al lugar de los hechos. Prácticamente fue algo como si yo me hubiera sido atracado por la luz o algo extraño que había al frente. Y correspondientemente después de este fenómeno que me ocurrió, yo me practiqué unos 5 días, estuve sin afeitarme y la barba la tenía normal. O sea, un poquito crecida nomás. Y ese día la barba era un poquito menos que mis bigotes. Y mi reloj, que se me atrasó, se me adelantó 5 días, digo, y se me paró a las 4:20. O sea, como si se hubiera, cuando yo desaparecí y volví a aparecer, el reloj estuvo parado 15 minutos. Ahora cuando usted regresa al lado de la patrulla, ¿cuál fue su reacción? ¿Qué le manifestó a sus soldados? Yo cuento lo que ellos me dijeron, porque yo no me acuerdo. Según ellos aparecí, le grité muchachos, como una voz de angustia, como que necesitaba ayuda y posteriormente me desmayé, según ellos, me cobijaron, me tomaron, me llevaron y yo los miraba a todos con ojos desorbitados, no los conocía porque seguramente estaba en un estado de shock o impresionado por algo que yo había visto, tal vez, no sé, no me puedo explicármelo. Ahora, estos 2 objetos que aparecen, ¿qué forma tenían? ¿Eran en forma de un haz luminoso o eran en forma ovalada? ¿Qué forma tenían? Forma ovalada, lo identificamos por unos cuadros que nos mostraron unas fotografías que vienen directamente de la NASA, que han sacado en Estados Unidos. Y identificamos todos los 7, los 8 hombres conmigo, identificamos los mismos objetos más o menos relativamente parecidos, que era un objeto luminoso, y lo más extraño y lo más asombroso, y por eso que a nosotros nos pareció que era algo sobrenatural, porque tenía 2 luces rojas, que lo vi yo y lo vieron mis soldados. O sea, no es cosa mía solamente. Para mí, realmente yo creo que podría ser un objeto no identificado, un platillo volador o lo que se llame, lo que quieran llamarle, pero para mí es algo extraño, algo que podría venir de otro mundo, tal vez. No sé, no podría explicar, no creo sí que sea algo aquí proclamado por los hombres de la Tierra. Acto 2. La secta del fin del mundo. El misterio de la isla Friendship. Dejamos atrás las arenas del desierto y viajamos al extremo sur, al fin del mundo, donde los glaciares crujen en la noche y los laberintos de islas y canales crean un territorio indomable. Aquí, donde la niebla es tan espesa que puede tragarse barcos enteros sin dejar rastro, se esconde uno de los enigmas más desconcertantes y mejor guardados de la ufología mundial. Nos trasladamos a la década de 1980, en medio de un Chile hermético, aislado política y geográficamente. Una extraña anomalía comenzó a infiltrarse en los hogares de todo el país. En la banda de los 11 metros, radioaficionados de Santiago, Valparaíso y Puerto Montt comenzaron a captar transmisiones en la madrugada. Las voces al otro lado del equipo no sonaban humanas, o al menos no convencionales. Hablaban en un español neutro, perfecto, sin modismos ni acentos reconocibles. Su entonación era casi matemática, desprovista de emoción, pero transmitiendo una calma que helaba la sangre. Se hacían llamar con nombres de ángeles, Ariel, Rafael, Miguel, y afirmaban pertenecer a una hermandad que habitaba en una ubicación indetectable en el archipiélago de las Huaytecas, la isla Friendship.
Con el tiempo, algunos afortunados, o quizás desafortunados, lograron encontrarse cara a cara con estos seres en puertos del sur. Todos los testigos, sin excepción, dieron exactamente la misma descripción física. Hombres altísimos, de más de 1,90 m, con cabellos rubios platinados que parecían brillar en la oscuridad, piel increíblemente pálida y ojos claros, ojos sin pupilas dilatables, una mirada hipnótica que te leía la mente antes de que pudieras articular una palabra. Pero Friendship no era solo un grupo de excéntricos jugando con radios de alta frecuencia. Afirmaban poseer tecnología médica con décadas de adelanto al resto de la humanidad, y aquí es donde la historia de Ernesto de la Fuente cambia todo lo que creemos saber. Ernesto de la Fuente era un profesional chileno diagnosticado con un cáncer pulmonar en fase terminal. Los médicos le habían dado meses de vida. Desahuciado, desesperado y sin nada que perder, Ernesto entró en contacto radial con Ariel. La respuesta de la isla fue clara: ven, nosotros podemos curarte. Ernesto relató cómo viajó al sur y fue recogido por un barco misterioso tripulado por hombres de apariencia perfecta. Navegaron durante horas a través de una niebla tan espesa que no se veía el mar. De repente, la niebla se abrió, revelando una isla de instalaciones que parecían sacadas de una película de ciencia ficción. Ascensores metálicos excavados en la roca viva, luces que no proyectaban sombras, pasillos subterráneos esterilizados y maquinaria médica imposible de describir para la época. Semanas después, Ernesto de la Fuente regresó al continente. Los médicos no podían creer lo que veían en sus propios exámenes. El cáncer terminal había desaparecido. Se había esfumado sin dejar una sola célula maligna. La noticia de sanaciones milagrosas se esparcieron como un virus entre los radioaficionados. Cientos de personas desesperadas rogaron por una invitación. Pero Friendship no operaba gratis. El precio de entrada era absoluto. Comenzaron a llegar reportes inquietantes. A los invitados elegidos se les exigía una condición aterradora. Debían vender todas sus posesiones terrenales, cortar todo vínculo y contacto con sus familiares en el continente y firmar documentos de renuncia. Debían entregarse en cuerpo y en alma a la congregación. Familias enteras en Chile vieron a sus seres queridos despedirse con una mirada vacía, subir a un bus con destino a Chiloé y desaparecer para siempre en la bruma de los canales del sur. Nunca más se volvió a tener un solo registro de ellos, ni cartas, ni llamadas, ni certificados de defunción, nada. ¿Eran extraterrestres nórdicos realizando un experimento genético bajo la excusa de la sanación? ¿O, como temen los más escépticos, se trataba de un refugio tecnológico de ex jerarcas nazis experimentando con población vulnerable chilena? Hoy, si buscas la supuesta coordenada de la isla Friendship en imágenes satelitales, solo encontrarás un mar vacío y oscuro. Expediciones de la Armada han rastreado la zona y los radares marinos rebotan contra la nada. Sin embargo, en las frías madrugadas del sur, si afinas tu radio en la frecuencia correcta, aún puedes escuchar la estática y a veces, escondida en el ruido blanco, una voz metálica y calmada que sigue buscando nuevos elegidos. Acto 3. Encuentros cercanos de la era moderna. Es fácil escuchar estas historias y pensar, claro, los años 70 y 80, radares viejos, militares aislados, campesinos sugestionados. Hoy tenemos cámara 4K en nuestros bolsillos, satélites, drones. Hoy el misterio está resuelto, pero la verdad es mucho más aterradora. La tecnología no ha espantado a lo desconocido, solo nos ha confirmado lo que nuestros abuelos siempre supieron. Siguen aquí y ahora están más cerca que nunca. En foros chilenos, grupos de Telegram y archivos desclasificados de la CEFAA, el Comité de Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos, los reportes se acumulan cada semana y ya no hablan solo de luces lejanas, hablan de encuentros que fracturan la cordura. Hablamos de familias en la precordillera de Santiago que en plena madrugada despiertan con una extraña parálisis. Ven como las paredes de sus habitaciones se iluminan con un resplandor azul metálico, mientras figuras translúcidas, altas y delgadas se deslizan por los pasillos de sus casas sin hacer un solo ruido. Hablamos de campistas en el norte y centro de Chile que relatan la misma pesadilla recurrente. Están acampando, el cielo está despejado, de pronto el bosque entero se queda en silencio. Los grillos callan, el viento se corta de tajo. Miras hacia arriba y te das cuenta de que las estrellas han desaparecido. Un enorme triángulo negro, del tamaño de 3 estadios de fútbol, se desliza justo sobre su cabeza, a escasos 100 metros de altura. No hay motores, no hay turbinas, no desplaza aire. Es una masa de metal titánica flotando en un silencio que te asfixia, que te aplasta el pecho. Sacas tu teléfono celular de última generación, intenta grabar la evidencia definitiva, pero la pantalla se congela. La batería baja del 100% al 0 en un segundo.
La tecnología humana no sirve de nada cuando te enfrentas a una física que no es de este mundo. Pilotos comerciales de la LATAM y Sky Airline reportan rutinariamente objetos esféricos plateados que vuelan en formación al lado de sus alas a 30.000 pies de altura, moviéndose a velocidades que desintegran cualquier aeronave humana. Luces que emergen de las profundidades del Océano Pacífico, iluminando el mar como si fuera de día durante 3 segundos, para luego salir disparadas hacia la estratosfera sin dejar una sola ola. No son drones militares, no son satélites de Starlink perdiendo órbita, son entidades operando en nuestra atmósfera con total y absoluta impunidad. Se mueven entre las montañas de la geografía más accidentada del planeta, usándolas como un escudo y escondite. Están estudiando nuestras ciudades, nuestros mares, nuestras reacciones. El fenómeno no es un cuento del pasado, está vivo, está evolucionando, y la próxima vez que te sientas observado mientras caminas solo de noche, o la próxima vez que tu perro ladre desesperado hacia un rincón vacío del cielo oscuro, hazte un favor. No saques el teléfono para grabar. Simplemente agacha la cabeza, porque si tú puedes verlos a ellos en la inmensidad de la noche chilena, ten por seguro que ellos ya llevan mucho tiempo mirándote a ti. Y hasta aquí con el video de hoy, espero que te haya gustado. Es importante recalcar que estos casos son reales. Puedes creer o no creer, mi opinión me la guardo para mí, pero sin duda son casos aterradores e inquietantes. Te pediría por favor que dejaras una suscripción, me sirve mucho, que compartieras el video, que le des like, que comentes. Jeffrey Badra, y espero que te haya gustado. Me despido. Adiós.